Vamos a hablar de programas de existencia, aquellos programas con los que, pues, sin querer, ya nacemos y que se podrán romper, Fran. De eso, todo eso vamos a hablar. Bienvenido, Fran. Gracias por estar aquí. Muy buenas. A ver, lo primero, si se pueden romper, sí, se pueden romper. ¿Quién lo tiene que romper? Lo tiene que romper el que lo creó. Quien lo crea. Lo Buen crea, punto. por un lado, el sistema, como una forma de control sobre los seres humanos, y por otro lado, lo crea la conciencia, que quiere experimentar. Siempre hemos hablado de que todo lo que estamos viviendo es un juego, forma parte de un juego. Un juego para la conciencia. Es recomendable ver una película, se llama Free Guy, F-R-E-E, G-U-I, con Y, Gui. ¿vale? Free Guy. Y es una película en la cual hay jugadores y personajes del juego. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, los personajes del juego se creen que ellos son los protagonistas. Cuando Okay. realmente los protagonistas son los jugadores que Sí, están en sus claro. casas jugando. Sí, claro. Bien, pues ahora imagínate un jugador que quiere jugar a un juego extremo. ¿Ok? Imagínate un jugador que quiere jugar un juego en el cual él se ha violado. Es decir, la conciencia quiere experimentar una violación. ¿Qué necesita? Necesita una conciencia que quiere experimentar violar a alguien. ¿Ok? Cuando esas dos conciencias se ponen de acuerdo, tenemos la figura perfecta del violador y la violada. Desde aquí, desde este lado, lo vamos a ver como algo terrible. Pero desde el lado de la conciencia se ve como algo normal, natural y forma parte del juego. El gran problema que tenemos es que nosotros estamos completamente metidos dentro de la tormenta. Y ya hemos hablado la semana pasada que si estábamos completamente metidos dentro de la tormenta no tenemos una perspectiva. Y si no tenemos perspectiva, entonces cualquier cosa que ocurra la vamos a tomar por la tremenda. Sobre todo si esa circunstancia te toca vivirla, digamos, en algún ser cercano a ti. ¿De acuerdo? Nosotros podemos luchar, podemos atacar, podemos insultar, podremos quejarnos, denunciar, lo que queramos, dentro de la tormenta. Pero entre los jugadores todo está ya definido. Nosotros podemos impedir que ese ser que quería experimentar ser violada ande sola por la calle. Podemos encerrarlo en la casa. Podremos ir con guardaespaldas con ella. Pero si ella tiene que vivir esa situación, la va a vivir. Nos guste o no, la va a acabar viviendo. Y entonces aparecerá de la forma menos esperada, porque generalmente tienen plan A, plan B, plan C. O sea, si con el que acordaron, no salió, buscarán otro cómplice que permita que el juego se lleve a cabo, que permita
que la experiencia se llegue a vivir. Y por mucho que nos duela, como digo, es así. Y tenemos que estar preparados para salir de todo eso lo más rápido posible. Es decir, experimentarlo, comprenderlo y superarlo. Pero se va a tener que vivir. ¿Entendemos? Cuando hablamos de familia, automáticamente consideramos las lealtades a la familia. Pero generalmente la familia es donde más juego tenemos. Es decir, es con los que tenemos más cosas pendientes. ¿Vale? Y con los que acordamos más cosas. Con lo cual, generalmente las relaciones familiares son muy tochas, son muy duras. Muy duras. Hay pocas familias que se lleven bien todos los miembros durante toda la existencia. Porque al igual que hay ese tipo de familias, dentro de la tormenta, dentro del juego, nuestras verdaderas familias, que son familias energéticas, familias de conciencia, con las cuales nosotros tenemos contacto, aunque ni siquiera lo sepamos. Pero cuando tenemos un encuentro con alguno de estos seres, los reconocemos. ¿Vale? Son seres con los cuales generalmente estamos compartiendo conciencia, fractales de conciencia. ¿Vale? Y están ahí. Y rápidamente aparece esa conexión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del amor, tenemos que tener en cuenta todo esto que se llama puzzle. Es un gran puzzle. Un hijo puede elegir venir a experimentar el abandono por parte de su madre, por ejemplo, o su padre, ¿vale? Y el padre o la madre no van a entender que tengan que separarse de su hijo. Con lo cual, la existencia en sí los va a llevar a momentos muy extremos. Y ellos se van a levantar contra esos momentos extremos. Ellos, por mucho que se le pueda decir, tienes que irte, no van a entenderlo. No se puede entender cómo hay conciencias muy, muy, muy elevadas que se han pedido juegos tan heavies. Pero hay conciencias que se los piden. Y tenemos que entender algo. Nuestra familia no es nuestra familia real. Son familias de experimentación. El que experimenta es la conciencia, no es el avatar, no es el aspecto físico. ¿Ok? Con lo cual el aspecto físico no tiene nada que hacer. Igual que en Free Guy, el personaje no tiene nada que hacer. Lo pueden
vapulear, lo pueden apuñalar, lo pueden matar, le pueden cortar la cabeza, da igual, porque en la siguiente pantalla, cuando vuelva a iniciarse el juego, volverá a estar allí. De la misma forma, todo exactamente igual. La conciencia elevada lo entiende, pero el aspecto físico no lo comprende. Porque el aspecto físico se identificó con el juego. Se identificó con lo que tenía delante, con la tormenta que tenía delante. Y eso nos pasa mucho. Nos identificamos con la tormenta que tenemos delante. Y nunca cambiamos la perspectiva. Nunca lo vemos desde la perspectiva de la conciencia. Si lo viéramos desde la perspectiva de la conciencia, automáticamente entenderíamos lo que hemos repetido hasta la saciedad. Esto es un juego. ¿Vale? Un juego de realidad virtual en el cual estamos metidos. ¿Para qué? Para ser los personajes de la conciencia, jugando al juego. Pero repito, no somos los jugadores principales, solo somos los personajes que están dentro del juego. Todos hemos jugado a un Mario Bros. Y hemos visto cómo Mario Bros. Lo han matado, ¿cuántas? 500.000 veces. ¿Y ha pasado algo? Se apaga el juego, se vuelve a encender, o te dan un game over y te vuelven a meter y vuelve a empezar todo de nuevo. Y no ha pasado nada. Pues imaginaros ahora que estéis jugando y Mario Bros. Dice, oye, que ya está bien, que ya me han matado suficientes veces, que yo no quiero esto, yo quiero estar con la chica guapa. Y al malo no me gusta, así que quítalo de en medio. ¿Vale? Para nosotros, dentro de ese juego que nos han puesto ahí delante, nos parece increíble que Mario Bros. Se dirija a nosotros. Para la conciencia es exactamente igual. Porque la conciencia tiene un intermediario entre nosotros y ella, y es el humano luz. Es el humano aspecto energético. ¿De acuerdo? Y ese humano aspecto energético es el que cada vez tiene que tomar más control del aspecto físico. Hasta que el aspecto energético y el aspecto físico estén fusionados. En ese momento, el aspecto energético jugará el juego conscientemente durante todo el tiempo. Ahora no somos ni conscientes de ello. Somos completamente inconscientes de todo. Dentro del juego nos dan pistas. Te dicen, tus hijos no te pertenecen. Le pertenecen al Estado. Y no entendemos que hay fractales que te están diciendo, tus hijos no te pertenecen. Forman parte del juego que te han mostrado. Ni siquiera son tus hijos. Son personajes que otras conciencias han lanzado al juego para que participen del juego. A nosotros nos lo entregan, digamos, para que le enseñemos el juego. Pero es que hay conciencias tan elevadas que cuando vienen ya vienen diciéndote que yo lo tengo súper claro, que a mí no me tienes que explicar el juego, que yo sé que es un juego
y lo quiero jugar de esta forma. Y papá, mamá, los abuelos, los tíos, nadie comprende la forma de actuar de ese niño. Nadie comprende que ese niño quiera jugar a su juego independientemente de todo. ¿Ok? Que es autónomo, que es libre, que es Efectivamente, feliz. pero lo estamos viendo, cada vez vienen más niños y cada vez los niños son más evolucionados, pertenecen a conciencias más evolucionadas y vienen a enseñarnos la última clave de toda esta historia, que es: no pertenecéis aquí. Lleváis tanto tiempo aquí que os habéis creído el juego, pero no pertenecéis a este juego. Tenéis que tomar el camino del game over, el final de la partida, para poder iniciar una nueva partida en otro nivel, porque esta partida ya está terminada. Y yo quiero resolver todo lo, digamos, todas las vicisitudes que han ido apareciendo a lo largo de todo el tiempo que he querido jugar este juego. Es decir, en este momento en el cual estamos viendo día sí, día no, barrabasadas, estamos en un momento de resolución de cuestiones que se tenían que haber resuelto hace ya mucho tiempo y que se fueron enquistando en pantallas repetitivas donde ocurría siempre lo mismo y no había un avance. Bien, el que está sentado jugando al juego ha decidido que el juego se acaba, pero necesita la complicidad del personaje. Porque no puede ser que el personaje sufra porque le corten de raíz el juego. Lo que quiere la conciencia es que el personaje entienda que es un personaje dentro de un videojuego. Y cuando el personaje lo entienda, entonces dejar, como decía, que el humano energético, que el aspecto energético tome el control del humano físico. ¿Vale? Del aspecto físico para conducirlo en el retorno a la conexión con la conciencia. Hemos sido tan manipulados dentro del sistema, porque el sistema también juega, claro está. Tú te metes dentro de la tormenta y la tormenta tiene sus reglas. Y una de ellas es que todo es comercio, con lo cual con todo se puede comerciar. Con los niños, con las casas, con los coches, con las motos, con cualquier cosa que tengáis se puede negociar. Y eso es lo que están haciendo. Pero, aunque negociaran con todo eso, no dejaría de ser un juego. ¿Vale? A lo mejor, dentro del juego a nivel colectivo, estaba la aparición o la quitada de careta de todos los políticos a nivel mundial para obligar a la humanidad a salir del juego. Si la humanidad se empeña en luchar contra ello, pues tal vez lo que estén haciendo es perpetuar un poco más el juego o
que la destrucción del juego sea más dramática para ellos. Porque lo que está claro es que la gran conciencia colectiva está diciendo retorno. ¿Vale? A nosotros nos están poniendo un montón de cuestiones delante para distraernos. ¿Por qué? Porque realmente hay entidades que en el juego se lo han pasado muy bien y que no quieren que el juego se acabe. Entonces están intentando por todos los medios que nosotros no sepamos que el juego se está acabando. Con lo cual, utilizan todo lo que está a su alcance. Por ejemplo, la tecnología. La tecnología y todo lo que tienen ahí alrededor lo están utilizando para que nosotros no nos reconozcamos como los personajes. Mira que por parte del mundo de la soberanía, por parte del mundo de la conciencia, ya se nos dan suficientes pistas. Pero aquí estamos hablando a nivel colectivo. A nivel individual, mucha gente ya comprendió. A nivel colectivo, es mucho más complicado todo el tema. Porque si a nivel individual es difícil explicarle a alguien que está dentro de un juego, a nivel colectivo, con sufrimientos colectivos, con acciones colectivas, como lo que por ejemplo está pasando ahora en Francia, con todo lo que ocurre en el mundo o nos hacen creer que está ocurriendo en el mundo, es una tormenta demasiado profunda, con lo cual la gente no ve salida, no ve solución. Veréis. Una madre, un padre. La madre se va a vivir, por ejemplo, a Arabia Saudí, donde hay una regla. El padre es de Arabia Saudí. La madre es europea. La madre tiene que aguantar todo lo que se hace en Arabia Saudí. Hasta que llega un momento en el que piensa que el resto de su existencia la va a tener que pasar allí y que nadie va a poder hacer algo por ella. Pero un día se para y piensa, ¿yo voy a tener que seguir existiendo aquí? ¿Es obligatorio? Y se da cuenta de que no hay ninguna puerta cerrada a cal y canto para que no pueda salir. Se da cuenta de que las puertas están abiertas, solo que ella no vio la salida. Pero hay un precio. Y el precio es que su hija o su hijo se tienen que quedar allí. La madre dice, ¿cómo voy a dejar a mi hija aquí? Así que tendré que sacrificarme por mi hija. Y entonces cuando le viene el palo más gordo todavía. Tu hija tiene que vivir la experiencia de quedarse aquí. Tú no. En ese momento la madre empieza a pensar, ¿cómo voy a dejar aquí a mi hija? No puedo dejar aquí a mi hija. Tengo que llevármela. El padre la maltrata. ¿Y quién sabe más? ¿Cómo voy a dejarla aquí? Y viene la segunda parte. Tu hija tiene que quedarse
porque la conciencia decidió vivir esto. La madre sigue pensando que eso es demasiado macabro, que ella no puede dejar a su hija. Y entonces viene el tercer varapalo. Tu hija tiene que quedarse aquí porque tu hija tiene que vivir tu abandono. La experimentación de tu hija como conciencia es que tú la abandones. Qué fuerte. La madre dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? El padre la está maltratando. Yo no puedo dejar a mi hija aquí. Y le viene el cuarto varapalo. Y dice, tu hija tiene que quedarse aquí, tiene que vivir tu abandono y tiene que vivir el maltrato por parte de su padre. Es lo que está acordado. Y lo va a tener que vivir sí o sí. Así que si tú te quedas, puede que pierdas la vida, porque la hija tiene que vivir el abandono de la madre. Y el abandono de la madre puede venir por la vía de que la madre se vaya o por la vía de que la madre se muera. El hecho es que la hija tiene que vivir el abandono de la madre. La versión más fácil para ella sería me voy. ¿Por qué? Porque una vez que la hija haya vivido esa experiencia extrema que su conciencia decidió que tenía que vivir, la hija podrá volver con la madre. Y la madre la estará esperando viva. Y si se muere, no podrá. Y si se muere, no puede ya esperarla. La hija puede vivir la experiencia con el padre hasta tal extremo de que solo se liberaría de lo que ocurra si el padre se muere. Con lo cual, si la madre también se muere, la hija va a vivir con el padre hasta que se muera. Y si el padre se muere y la madre se muere, la hija se queda sola. Nosotros no nos cabe en la cabeza esa posibilidad. Pero sí te lo avisan, sí te lo dicen por activa y por pasiva. Vete. Todo lo que tiene alrededor, y de eso ya hablé hace tiempo, todo lo que tiene alrededor te hace que te vayas. No tienes trabajo, te quedas sin casa, no tienes un vehículo cómodo para poder vivir, tu marido te corta todo el grifo del capital, con lo cual todo te está empujando a que te vayas y tú te empeñas en seguir quedándote. Todas las circunstancias que se te están poniendo alrededor te están empujando a que te vayas, a que abandones a tu hija. Pero tú te empeñas en seguir quedándote. Con lo cual, llega un momento en el que la experiencia hay que vivirla sí o sí. Y la experiencia se puede vivir por un lado o por el otro. Es decir, la niña puede experimentar el abandono de la madre o la niña puede abandonar a la madre. El hecho es que la niña tiene que acabar sola con el padre para vivir el maltrato por parte del padre. O sea, tiene que vivir el abandono, tiene que vivir el maltrato y de alguna forma la reconciliación, si le alcanza, con la madre. Con la madre. Ese sería el panorama. Claro, a la gente le cuenta esto y la gente no lo entiende por ningún lado. Y más si te toca a ti vivirlo. ¿Vale? Pero son cuestiones que todos los días están ocurriendo. Niños que viven abandonados por los padres o las madres, lo hay a montones en el mundo.
¿Por qué? Porque en ese momento, tal vez porque la evolución de la humanidad, el juego de la conciencia, quiere mostrarles claramente que es un juego. Y la mejor forma de mostrar a la gente que están dentro de un juego es llevándolo al extremo más grande y que de ahí vean cómo todo se puede resolver. ¿Ok? Qué fuerte. Es fuerte, es muy fuerte, sobre todo por el concepto de amor que tenemos. Tenemos un concepto de amor posesión. Es mi hijo. ¿Cómo lo voy a abandonar? Es mi hijo. No, no es tu hijo. Es una conciencia queriendo experimentar a la cual tú le estás impidiendo su experimentación. Cambia mucho la película. Yo cuando desperté empecé a hacer escritos y esos escritos se llamaban La otra perspectiva. Nosotros tendemos a verlo todo desde el aspecto físico. No concebimos otra cosa. No concebimos que pueda haber algo que esté por encima del aspecto físico. Lo que yo intenté enseñar en aquel tiempo, y la gente no estaba preparada por ningún lado, era que el aspecto físico es solo eso, un personaje, y que toda la película hay que verla desde el que, digamos, dirige la película. Porque solo el director sabe lo que quiere plasmar con la película. Solo el director es el que le puede llamar al personaje o al actor que hace el personaje y decirle, tienes que hacerlo de esta forma y de esta forma. El actor no es el que le impone al director cómo tiene que ser la película, cómo tiene que ser su interpretación. Es el director el que le dice, tienes que actuar de esta forma. Quiero que lo hagas de esta forma. Y el actor se mete en la piel del personaje. ¿Entendemos? Sí, sí, Stanley sí. Kubrick habla con Tom Cruise y le dice, el doctor tiene que ir a una celebración en la cual se va a abusar de mujeres, en la cual van a ocurrir una serie de rituales y tiene que llevarlo de esta forma determinada. Tom Cruise, que es el actor, se pone a interpretar al personaje. Pues nosotros lo hacemos completamente al revés. El personaje pasa de Tom Cruise, pasa del director y se pone a interpretar lo que le da la gana, creyendo que es el único que existe. ¿Ok? Por la acción de muchos de estos seres que están aquí alrededor, la conexión entre el director y el personaje se anuló completamente. Se anuló. Con lo cual, ellos fomentaron que el personaje se creyera el único. Es más, al personaje le cuentan que él es el director, el guionista, el actor, él lo es todo en la película. Cuando el personaje es un mero personaje.
Y si entendiera eso, sería la solución a todos sus problemas. Porque entonces percibiría todo lo que le está rodeando como lo que es, como un gran juego de realidad virtual. O como una película que tiene que realizar, pero a la orden del director y con el actor que es el que va a dirigir esa interpretación o es el que va a tomar esa interpretación. ¿Ok? Entonces, nada, absolutamente nada de lo que tenemos alrededor es real. Todo forma parte del aderezo de la película. Todo. Y nosotros nos creemos, como personaje, nos creemos que todo nos pertenece. Entonces, un día llega el director y dice, bueno, chicos, perfecta la película, me ha gustado mucho, pero todo el decorado al camión. Tú dices, ¿cómo? Pero si todo eso es mío, todo eso me pertenece, ¿cómo me voy a quitar esto? Claro, el director no lo puede decir directamente. ¿Qué hace? El director se pone en contacto con otros seres que están actuando y que dicen a fulano de tal que le quiten la casa, que le quiten el coche, que le quiten a la mujer, que le quiten a los hijos, que le quiten el trabajo, que le quiten todo. Entonces a fulano le quitan todo. Pero como fulano sigue siendo el personaje y sigue creyéndose el único, considera que su vida en ese momento se ha convertido en una locura. Y llama a su amigo Pepe. Oye, Pepe, que me han quitado la casa, mi mujer se divorcia de mí, me han echado del trabajo. Y Pepe diciendo, pero por Dios, ¿cómo va a ser eso posible? No, no, yo te ayudaré, espérate, voy a llamar a un abogado, Y Pepe se pone a luchar junto al personaje para eternizar algo que ya está marcado arriba, que ya se acabó. E interfiere en lo que ya estaba decidido. ¿Qué puede ocurrir ahí? Ahí ya lo que queda es que el personaje va a morir. Y es cuando vemos en la serie como el personaje de buena primera desaparece. ¿Y por qué ha desaparecido el personaje? Ah, ahora lo sustituyen por otro. Otro que va a experimentar también, claro. Otra conciencia que quiere experimentar y que manda a otro personaje. Pero el personaje ya ha muerto, ya ha desaparecido. ¿Qué ocurre? Que ese personaje no va a evolucionar. Ese personaje se va a quedar enganchado entre donde está el director, incluso donde está el actor y el escenario donde él estaba interpretando. Y se va a quedar ahí como un yonki del escenario. Es decir, ¿qué ha pasado? Me he quedado sin nada. Pero el escenario sigue estando ahí, porque ya hay otro actor, ya hay otro personaje, otro personaje ocupando mi puesto. Y yo sigo estando aquí. ¿Por qué no estoy ocupando ese puesto? Y empieza a hacer
tratos con entidades que le están diciendo, no te preocupes, yo te voy a dar una nueva película para que te ponga a interpretarla. Pero esta película que va a interpretar, la va a interpretar directamente para mí. Olvídate del director. Ahora, el que va a dirigir tu película voy a ser yo. Fírmame este contratito. Y entonces tú firmas un contrato con alguien que no es la conciencia precisamente, con alguien que toma posesión de tu aspecto físico y lo utiliza para lo que le da la gana. ¿Entendemos? Ujú. Lo importante que es comprender que todo es un juego y que lo que tenemos que estar haciendo en este momento es prepararnos para conectarnos. Ya dijimos la semana pasada cómo nos íbamos a conectar. Tenemos que romper las barreras de la mente. Tenemos que recuperar el sentir. Tenemos que dejar de identificarnos con el personaje. ¿Lo vemos? Dejar de identificarse con el personaje para tener libre albedrío. Porque si no, lo que tenemos es apego. Y el apego no es libertad. El apego no es libre albedrío. El apego es el motivo por el cual nos van a volver a enganchar para que nos volvamos a meternos de nuevo aquí. La conciencia nos está diciendo, salimos. Y nosotros tenemos que prepararnos para esa salida. Así que somos nosotros los que tenemos que comprender que si hay que dejar a una hija atrás, a un marido, a una madre, a lo que sea atrás, habrá que dejarlo. Porque la conciencia te está diciendo, se acabó el juego. Y nosotros tenemos que entenderlo. Todo lo que tuvimos aquí es parte de ese juego, pero no es el juego real. Como digo, no es nuestra familia real. Es lo que se llamaría, aunque no me guste esa palabra, es que no la voy a utilizar, es una familia de programación. Es una familia programada, igual que es un estado programado, con unas reglas que son programaciones, para que creamos que las tenemos que cumplir para ser buenos ciudadanos. Pero no dejan de ser programaciones. Y cuando las percibimos como programaciones, las podemos trascender, las podemos superar. Programas como el miedo, programas como el apego, programas como la rabia, programas como la identificación con el personaje. Son programas muy arraigados en nosotros. Y luego ya están los subprogramas. El programa de la familia, el programa del trabajo, el programa de los amigos, el programa de los clubes sociales, el programa de los partidos políticos, el programa de los equipos de fútbol, de los que gobiernan. Programas, claro. Y todos esos programas están creados por el sistema para que nosotros en ningún momento desarrollemos la posibilidad de que hay algo mucho más
elevado, pongámoslo así, aunque realmente está dentro de nosotros, que está esperando a que nosotros retornemos. Entonces, todos esos programas nos hacen mirar al exterior, nos hacen repartirnos en muchos trozos de nosotros y todos esos trozos miran al exterior. Cuando realmente somos uno y cuando siendo uno, lo único que deberíamos de hacer es mirar hacia el interior, porque ahí es donde está la conexión con nuestra conciencia lumínica. ¿Vale? Y como nosotros no lo sabemos a esta altura, lo que hacemos, como digo, es mirar al exterior. Y cuando alguno de esos programas, alguno de esos pilares se nos cae, se nos viene el mundo abajo, porque consideramos que es un gran varapalo para nosotros. No entendemos que puede ser la acción de nuestro humano aspecto energético desmontando poco a poco la película. Y entonces, pues luchamos contra lo que nos están poniendo, contra lo que nos están haciendo. Y por mucho que llegue alguien y nos diga, oye, mira, tienes que hacer esto, porque si no haces esto, va a haber unas consecuencias más negativas para ti, porque esto tiene que hacerse. Y por mucho que te empeñe en que tú no puedes hacer eso, tú no eres el que va a decidir. La decisión viene de dentro de ti. La experiencia viene de dentro de ti y se va a realizar, te guste o no te guste. Pero si te unes a esa conciencia en todo el actuar, todo va a ser mucho más fácil para ti. Y como decía, llegado un momento, cuando la conciencia haya vivido lo que tiene que vivir en el otro, se podrá vivir una reconexión con el otro. Una mujer se casa muy joven, pero antes de casarse tiene como pareja al amor de su vida. El amor de su vida no se casa con ella. Y ella se tiene que separar del amor de su vida. Entiende todas las circunstancias que hay alrededor, le hace separarse del amor de su vida. Su conciencia le pedía ese acto y ella lo hace. ¿Por qué? Porque su conciencia tiene que vivir un maltrato. Así que se casa y se casa con un hombre que la maltrata físicamente. Llegado un momento determinado, la conciencia dice, vale, ya he experimentado bien esto, pero ahora quiero experimentar un maltrato psicológico también. Así que la mujer se separa del marido y al tiempo conoce a otro hombre, pero este hombre es un maltratador psicológico y la maltrata psicológicamente. Psicótico. Cuando acaba ese maltrato, cuando la conciencia decide, el personaje se separa de nuevo del segundo marido. Ya que no sabes quién aparece. El amor de su vida. El amor de su vida. Y a partir de ese momento es feliz con el amor de su vida. ¿Por qué? Porque ya terminó toda la experimentación del maltrato que la conciencia quería vivir. Y como ya había terminado toda esa experimentación,
y ella había colaborado perfectamente con la conciencia le permitió volver a tener conexión con ese hombre de su vida. Y vivirá el resto de su vida junto con ese hombre, feliz, tranquila, y se habrá acabado toda esa experimentación, por lo menos de todo ese maltrato que había que vivir. Pero si esa mujer, desde primera hora, no hubiera querido separarse de aquel hombre de su vida y hubiera intentado amarrarlo como fuera, ese hombre de su vida probablemente habría muerto. Y llegado el momento determinado, no habría podido haber una reconexión. Si esa mujer además se hubiera enfadado, se hubiera cabreado y no hubiera aceptado el maltrato de su primer marido, probablemente el maltrato hubiera ido a peor. Y probablemente incluso habría muerto ella. Pero lo comprendió, lo asimiló y lo personificó. Y al final tuvo su recompensa. Eso para el ser humano cuando lo está viviendo es horrible, porque no lo entiende. ¿Cuántos de nosotros decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pues porque tú no eres nadie. Tú eres un mero personaje. Y el que está realmente dirigiendo toda esta historia es la conciencia lumínica. Si recuperamos esa conexión con la conciencia lumínica, sabremos lo que la conciencia lumínica quiere de nosotros y podremos actuar tal y cual la conciencia lumínica está pidiéndonos que lo hagamos. Si no, a todo el mundo le pueden ocurrir cosas que van a ser muy duras, mucho más duras tal vez de lo que tendrían que haber vivido. Pero nunca dejará de ser un juego de realidad virtual. Nunca. Por muy duro que sea lo que estéis viviendo, por muy duro que sea lo que se está desarrollando delante de vosotros, nunca dejará de ser un juego de realidad virtual. Porque la conciencia no muere. El aspecto físico energético no muere. Lo único que muere, pongámoslo así, es el personaje. Y el personaje se cambia. Y hoy viene de una forma, siendo hombre, con una altura determinada, con una vivencia determinada, y mañana tu conciencia quiere vivir, experimentar otra cosa. Y entonces viene de otra forma y lo experimenta. Mucha gente piensa, ¿por qué el sentido de las mascotas en la casa? El sentido de la mascota en la casa es que la conciencia colectiva que hay en esas mascotas está planteándose ya la individualidad, la separación. Y en ese momento manda al personaje, perro, gato, caballo, lo que sea, lo manda a vivir con los humanos para que vayan entendiendo cómo funciona la vida del humano. Ese animal que está mucho más, digamos, conectado con los mundos energéticos, además ayuda al humano a quitarse cuestiones energéticas de encima. Pero básico
es que él viene a aprender del humano. Por eso que se cuenta de que, pero si le faltaba hablar, porque lo entendía todo, era más listo que nadie. Es por eso, porque realmente su siguiente paso como conciencia ya individualizada será actuar como personaje aquí abajo y con cuerpo, con aspecto físico como el nuestro. Porque este aspecto físico no es el humano. El humano está mucho más arriba. El avatar del humano auténtico, el humano real, es mucho más grande, es mucho más luminoso. No tiene nada que ver con esto. A esto se le ha llamado humano, pero esto no es un humano. Es solamente un aspecto físico. El proyecto humano empieza más allá del octavo universo en este cosmos. Luz. ¿De acuerdo? Y va descendiendo, proyectando hacia abajo hasta llegar a la cuarta dimensión, donde está el aspecto físico-energético. Y esto es solo proyección del aspecto físico-energético para que podamos vivir como personaje lo que la conciencia lumínica quiere experimentar. Por eso la verdadera experimentación está en cuarta dimensión, no en tercera dimensión. Diríamos que en los sueños. Diríamos por encima de los sueños. Diríamos que los sueños, la gran mayoría de ellos están manipulados por tecnología alienígena aquí, dentro de la 3D, que pocos salen de la 3D cuando están soñando. Hay gente que puede en un momento determinado ascender a la quinta dimensión y conectar con la conciencia para recibir un mensaje, ¿vale? Pero son muy poquitos los que tienen esa conexión, porque además de tener la conexión, hay que tener la conexión completamente activada y para eso está el sentir. Pero, como digo, para sentir hay que dejar de apegarse. Para sentir hay que dejar de un lado al personaje. Hay que dejar de identificarse con el personaje. ¿De acuerdo? Ok. Bien, pues eso es lo que quería decir hoy. Hay hartas preguntas, como 6 o 7. Vale, pues vamos con ellas. Dice, buenas tardes, Chari Valencia, dice, desde España, hermanos, gracias, Agustín. Ah, no, perdón, es esta. ¿Y los hijos son realmente tus hijos? No, no son nuestros hijos. Son conciencias que vienen a experimentar el personaje que le haya tocado, que su conciencia quiere que experimente. Por eso, interpretar todo como si fuéramos los dueños de nuestro hijo impide que nuestros hijos puedan desarrollar sus conciencias como tienen que hacer. Hay hijos que vienen a experimentar la droga. Y nosotros somos malos padres porque les dejamos que experimenten lo que ellos hayan venido a experimentar. Mi hijo Rubén experimentó la droga y hoy por hoy está fuera de todo. Y yo no era un mal padre por dejarlo que experimentara la droga. Yo estaba, sin saberlo, estaba unido a la conciencia de mi hijo que tenía que experimentar eso. Una vez lo experimentó, siguió su existencia.
Y hoy por hoy está súper agradecido de que yo le dejara experimentar. ¿Entendéis? Claro. Si yo me hubiera opuesto, si yo hubiera ido en contra de él, mi hijo de todas maneras lo habría experimentado, pero a lo mejor de una forma mucho más dura. Más agresiva, más culpa, más todo, ¿no? ¿Entiendes? Sin embargo, yo le di todas las posibilidades, le dije, mira, esta es la información que yo tengo sobre eso, y esta es la que tú tienes, mírala todo, ¿vale? Pero en ningún momento le dije, no, no, no lo hagas, no, porque estoy impidiendo que experimente. Así que mi hijo lo experimentó. Ya está. Porque mi hijo no me pertenece. Yo estoy aquí porque hice un acuerdo con él para ayudarle en sus primeros momentos, cuando él no entiende todavía que ha iniciado un juego y que va a experimentar dentro de ese juego. Entonces yo soy el que le ayudaba a empezar a entender el juego. Nada más. Y luego le fui dando rienda suelta, fue soltando cuerda para que él pudiera experimentar por sí mismo. Hoy por hoy tiene ya una cierta edad y está experimentando. Tiene 24 años y ha experimentado cosas y sigue experimentando, libre, sin ninguna interferencia mía. Mi interferencia tiene que ser para apoyarlo, no para oponerme a algo que él quiera experimentar. ¿Ok? Ok. Dice Chari, pregunta, ¿y con qué objetivo se decide vivir esas experiencias tan sumamente desagradables? Porque esas conciencias saben que es un juego. Mirad, los que venimos a esta 3D experimentar, los que venimos a planeta o a hologramas 3D experimentar, somos los más valientes del universo. Y habrá seres que digan, ¿cómo se le ocurre a esos chalaos meterse ahí en el holograma ese en 3D? ¿Qué locura hace esa gente? Y sin embargo, tú lo haces porque tú quieres experimentar esta experiencia heavy. Porque sabes que es un juego. Con lo cual, para ti ya no es desagradable. La experimentación en ese momento se convierte en algo normal. Ya hemos visto, los que no hayáis visto la película Free Guy, de verdad os la recomiendo. Porque al personaje, yo que sé la de veces que le parten los morros. Y a lo mejor alguno diría, pero ¿para qué os dejáis matar? Pues porque es lo que vienen a enseñarnos. A lo mejor esos que han venido y que van a vivir esa experiencia sumamente desagradable están para abrir conciencias de la gente. Están para que la gente abra los ojos y se dé cuenta de el mundo tan caótico en el que estamos existiendo y pidan poder retornar a su conciencia y laboren para poder retornar a la conexión con la conciencia, recuperar la conexión con el ser. Y si esos seres no hubieran venido a experimentar con esos personajes, pues a lo mejor nadie se lo plantearía. Y estaríamos en la misma situación. Todo sería igual de caótico. Pero como a nosotros no nos afecta, porque no es nadie cercano, pues ahí está. Todos sabemos de niños que son maltratados, abusados, que son drenados, simplemente porque son pobres. Pero como no está al lado nuestro, no es nuestro hijo, no es ningún familiar nuestro,
Pues parece como que eso no existe, pero existe. 1 millón de niños desaparecen en el mundo, chispa más, chispa menos, más bien más, Cada año. todos los años. ¿Y qué pasa? Que esos niños que son abusados, incluso muertos, No son más existen importantes que un hijo tuyo. Si tenemos esa mentalidad, no merecemos tener conciencia. Cualquiera de esos niños merece tanto como el que nosotros tenemos al lado que consideramos nuestro hijo. Eso sería una verdadera expansión de conciencia. Hay una película que se estrena justamente hoy y que se llama El sonido de la libertad. Es de Mel Gibson y habla precisamente de eso. de eso. Pues habrá que ver esa película. Sí, habrá que verla. Así es, de acuerdo. ¿Vale? Porque habrá que conseguir abrir las conciencias y darnos cuenta de lo que está pasando. La otra pregunta de Chari dice, ¿y quién es entonces el director de nuestra propia película? Nuestra conciencia lumínica, que es la que realmente quiere experimentar. Ok. Emporio, ¿hay posibilidad de que el director quiera vivir la vida del actor? No, para eso tiene ya al aspecto físico-energético que es el actor. O sea, de alguna forma sí, pero lo está viviendo a través del actor. Claro, Ujú. claro. Dice Emporio, ¿el personaje y el director tienen el mismo propósito de experiencia? El personaje no, el director El sí. personaje no es nada. Es el director el que tiene el propósito de la experiencia. El personaje no es nada, está hueco, está vacío. Es un avatar Es un avatar virtual. virtual, además. ¿Entendemos? Sí. Porque dentro de un mundo virtual, los avatares tienen que ser virtuales también. ¿El director también es programación? No, la conciencia no es programación. Pero sí crea la programación que va a vivir el personaje. El personaje en 3D. Eso es. Dice Emporio, acaba con esta. ¿Quién pudiera financiar la película? Todo es parte de la conciencia lumínica. Todo es parte de ella. Okay. Es la que lo financia, es la guionista, es todo. Contrata al actor. Clementina Castillo, saludos Clemen, gracias por estar aquí. Dice, o sea que mis decisiones en cambios significativos en mi vida no es decisión mía. Tú no decides nada. Es la conciencia la que quiere vivir cambios y utiliza al personaje. Es que sois un personaje, entendedlo. Sois un personaje creyendo, identificando con ese personaje, pero no sois nada. El día que la conciencia se desconecta, vosotros caéis redondos al suelo. No sois nada. Y el día que la conciencia se conecta a vosotros, que es el hálito de vida, en ese momento empezáis a jugar. O sea, ya se pone en serio el juego. Claro, claro. Ok. Telvina dice, entonces muchos fuimos perros u otro animal. Claro, probablemente. Cuando digamos, la conciencia considera que es demasiado brusco el cambio, lo que busca es una alternativa. Y se crea un personaje que es alternativo. Bien, es un
un aspecto físico, pero que solo funciona con 3 TFLs, o bien un animal que vive junto a los humanos para aprender de ellos. Las dos tendencias son prácticamente iguales, solo que el animal generalmente es positivo, a no ser que tenga un amo que sea un déspota, y el personaje, el aspecto físico, generalmente es tomado por entidades alienígenas para aprovecharlo como cascarón. De ello, los estudios de Corrado Malanga hablan extensamente. ¿El director no existe sin los personajes? No, el director existe, lo que no existen son los personajes. El director siempre existe y siempre existirá. La conciencia lumínica siempre existirá. Los personajes son los que no existen realmente. Y se complementa con lo que dice Carmen. Dice, entonces todos nosotros aquí en la Tierra somos personajes. Sí, por eso recomiendo ver la película Free Guy. Eva León dice, siento que nos bajas, nos apagas. No entiendo ¿Es una pregunta? ¿Es un Es un comentario? comentario, pero no, pensé que era pregunta. No, todo lo contrario. Ni te bajo ni te apago. Lo que estoy encendiendo tu conexión con la conciencia. Te estoy dando la posibilidad de que te percibas como lo que realmente eres y empieces a jugar como lo que realmente eres. Lady Butterfly, no hay nada que interrumpa lo que la conciencia quiere experimentar. No. Lo que la conciencia quiere experimentar se va a experimentar de una forma o de otra. Okay. Y si no es con el personaje morirá y vendrá otro personaje, se conectará a esa conciencia y la conciencia hará lo que ha venido a experimentar. Ok. Pues ya sería todo, solo un comentario más. Nos estás haciendo más conscientes. Pues más bien ayudando a que nos demos cuenta de dónde estamos para que seamos conscientes y regresemos a Es casa. fundamental abandonar la dualidad en la que estamos metidos. Y para abandonar la dualidad en la que estamos metidos tenemos que entender que somos personajes dentro de un juego de realidad virtual viviendo esa dualidad. Sí, sí, así es. Dice totalmente, nos iluminas, es la verdadera conciencia, gracias por tu misión. Y magnífico, Fran, de Milu Cuellar también. Pues sería todo, Vale, Fran. gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Y bueno, pues hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Sin más, ¿no quieres comentar algo más? Sin más. Bueno, sabía que iba a ser potente. Te comenté antes de iniciar que había tenido un fin de semana muy didáctico con la gente. Primero le hice 2 preguntas. Les dije que pensaran en 3 seres a los que amaran muchísimo. Y la segunda pregunta que le hice fue con quién le gustaría pasar el resto de su existencia. La respuesta a cualquiera de las 2 preguntas tiene que tener a uno mismo como una parte, por lo menos. Es decir, en la segunda respuesta sería conmigo mismo y en la primera sería a mí mismo y luego 2 seres más. Había vicisitudes que eran complicadas para la gente, pero en la mayoría todos actuaron de una forma muy consciente, ¿vale? Dentro del grupo de Pastilla Roja.
Lo segundo que les planteé fue una historia. Les dije, en una familia de un padre y 10 hijos, el padre no tiene trabajo y sale a la calle a encontrar trabajo. Así que encuentra trabajo y después de su primer día de trabajo vuelve a casa con un filete grande, le dice a la mujer que se lo prepare, la mujer se lo prepara, se lo come delante de los hijos y se va a dormir. Mi pregunta en ese momento fue, ¿qué opináis de la actitud del padre? Y esa os la dejo para que la penséis vosotros también. La Y la tarea. semana que viene me la contestáis. Dentro de 8 días la ponemos. ¿Vale? Vale. Bueno, Hay, pues hay por mí otra nada pregunta más. que hace Gladys, que ¿Sí? dice, ¿qué hacemos con la gente que no nos entiende? Pues la gente que no se entiende han decidido vivir una desconexión con su conciencia. Porque los que lo estáis entendiendo es porque tenéis una conexión con la conciencia. El que no entiende esto no está conectado con su conciencia. Porque es la conciencia la que te permite entender de conciencia a conciencia. Si yo estoy en el mundo de la conciencia y tú me hablas desde el mundo de la conciencia, yo me entiendo. Pero si yo estoy en el mundo de la conciencia y tú estás en el mundo del personaje, nunca nos vamos a entender. ¿Vale? Así que dejadlo que vivan sus personajes y vosotros ocuparos de los que viven en el mundo de la conciencia, que ya ellos andarán su camino de retorno a casa cuando sea el momento oportuno. Así Pero es. no os paréis vosotros por ese motivo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias por acompañarnos. Recuerden que Centro Armós, un encuentro personal.